Estimados amigos, estamos en Plataforma Democrática, el programa que nos permite analizar la realidad nacional y su proyección desde un punto de vista independiente, democrático y plural. Aquí contamos, como siempre, con la presencia de Víctor Andrés García Belaúnde y de Juan Cheput, con los cuales vamos a analizar y conversar sobre los asuntos más relevantes del acontecer actual. Quiero recordarles a todos ustedes que este es un programa que se transmite por el canal de HTV, de Cable Más y las redes sociales de la Coordinadora Democrática. Muy bien, la semana que está transcurriendo está caracterizada por un énfasis en los escándalos que se ha producido, sin duda, con la revelación de las transcripciones de los audios que Samir Villaverde habría presentado a la Fiscalía y que ha llegado también a la prensa. De esta manera se comprueba de modo ya fehaciente que había una relación directa con el ministro Silva y que este se ha convertido sin duda en el eje de una articulación de corrupción para la entrega ilícita obras, proyectos y licitaciones que se conversaban procazmente entre los actores que hoy día están siendo investigados. Estas denuncias, además de escandalizar a todo el país, presionan a la Fiscalía para que actúe con mayor eficacia y vehemencia, toda vez que notamos que al respecto, si bien es cierto que hay avances importantes, estos han sido fundamentalmente por declaraciones que han dado los cómplices de Vizcarra. Primero, la señora Karen Lee López, que inclusive llega a calificar a Castillo como el líder de una organización criminal, y ahora este personaje, Samir Villaverde, que dice tener un conjunto de audios, ha mostrado algunos de ellos en los cuales se conversa de modo procaz con el exsecretario general de Palacio de Gobierno, con Bruno Pacheco, sobre cómo repartirse los sectores, los ministerios, para justamente sacar provecho personal, no para ver cómo se enfrenta a los graves problemas del país, sino de modo fenicio para ver cómo se enriquecen sus propios bolsillos, cosa que es profundamente lamentable y por supuesto grosero. Y ahora tenemos además la prueba evidente de que el ministro Silva, que hasta hace unos meses estaba un poco en la periferia de este asunto, a pesar de las sospechas, hoy sin duda alguna se convierte en el eje vector de los mismos. Sobre este particular, yo quería con ustedes analizar las consecuencias políticas de ello. Porque claro, hay aquí un curso fiscal, hay algunas tareas que le va a corresponder al Ministerio Público, otras están en manos del Congreso de la República, pero ¿cuáles son las consecuencias políticas de esta profundización del convencimiento ciudadano de que estamos ante un gobierno infectado por la corrupción, ante una pandilla de verdad? Y esto no es una palabra, sino es la descripción quizá más adecuada de una situación que todos tenemos que lamentar. Al comienzo se podía pensar muchas cosas de Castillo y su gobierno, de que eran totalitarios, extremistas, improvisados, pero ahora además han descubierto una precocidad en el arte de la corrupción y de ganar dinero de modo ilícito. Sobre el particular, entonces empezamos con Víctor Andrés, preguntándole cuál es tu parecer sobre estos últimos acontecimientos y cuál crees tú que van a ser las consecuencias políticas de todo aquello. Adelante, Bueno, Víctor Andrés. ante todo, has hecho una descripción casi de cirujano. Has marcado ¿no? dónde vas a operar, ¿no? Dónde tienes que hacer la intervención quirúrgica. Has hecho una marca alrededor, ¿no? Por donde vas a pasar el bisturí. Bueno, correcto. Yo creo que efectivamente antes se creía, pues yo recuerdo que haber visto avisos en las Javier Prado decía no al comunismo entre primera y segunda vuelta. Bueno, eso nada tiene que ver con la realidad actual. Pues. Estamos hablando de cogoteros, ¿no? No de comunistas, sino de cogoteros. Estamos hablando no de una organización criminal que implica una estructura, que implica unas jerarquías, que implica una vasta organización con una serie de dependencias. No. Estamos hablando simplemente de una banda.
Esto no es una organización, es una banda de criminales, es una banda de cogoteros. Son pirañitas que andan de manera conjunta, ¿no? Es una jauría, ¿no? De cogoteros, de asaltadores, de carteristas, ¿no? De chaveteros. Son chaveteros en realidad. Entonces, estamos ante eso. No hay ideas aquí. Aquí hay un afán de asaltar al Estado y saquearlo, ¿no? Es decir, con una voracidad que desde el primer día ya ni siquiera sale la resolución de su nombramiento, ya están robando. Ni siquiera conocen su despacho ministerial o viceministerial y ya están haciendo negocios. O sea, esto es ya una cosa totalmente impresionante, por supuesto que inédita, y de una bajeza y moral, pobreza moral, ¿no? Y vinculación total pues al crimen, al saqueo, a la desvergüenza. O sea, estamos hablando ya de que antes pensamos que la gente podía haber salido de los barcones del Callao. No, han salido ya de Piedras Gordas. hemos avanzado un poco más. Y esto yo creo que es el principio del fin. Yo creo que estamos ya llegando a la recta final. Y me parece que difícilmente se va a poder superar. Creo que el señor Castillo va a tener que renunciar al final porque está ya acosado. El problema de Castillo es el siguiente, que él está metido en esto, él ha aceptado todo, él ha participado en todo, o ha tenido conocimiento de todo, ha recibido 100 grandes, no sé si es dólares o soles, pero en todo caso, él está metido en todo esto. Pero el problema de él es que está metido su familia, sus sobrinos, su esposa tiene un problema de denuncia por plagio. O sea, sus secretarios, sus amigos, sus colaboradores cercanos, todos son parte de esta embarrada generalizada que hay en su entorno. Nadie se salva. Entonces, por eso es que él, en el fondo, está acosado, porque no tiene alguien que le dé un salvavidas, porque están todos en una situación igual o peor que la de él. Nadie le puede dar un salvavidas. Nadie lo puede ayudar a salir de esto porque todos están dentro de esto. Entonces, ante esta situación, evidentemente yo creo que él tendrá que reflexionar y este acoso que está sometido, que va a aumentar, lo va a llevar, a mi modo de ver, a la renuncia, que es lo más conveniente para él y para el país. Una renuncia y, claro, no sé si será antes o después de la Boloña, porque la señora Boluarte está metida en esto también, en otro aspecto, pero la señora Boluarte lo que ha hecho es representar los intereses de sus paisanos para hacer negocios en Lima, porque un club de paisanos, como ella representaba, era para tener licencia para hacer negocios, restaurantes, sala de juego, casino, peluquería, en fin, era un club para hacer negocios, era un local para hacer negocios. Y por lo tanto, no tenía licencia y ella le podía conceder la licencia, solamente ella por ser vicepresidenta le podía conceder la licencia, nadie más porque estaban ya sin licencia. Entonces, ahí hay un tráfico de influencia total, un abuso del poder, una intervención del poder para conseguir algo que normalmente nadie le podía conseguir. Bueno, eso la descalifica totalmente. Entonces, yo creo que terminada Boluarte, sacada Boluarte, bueno, es un sostén menos, es una columna menos de la cual se podría agarrar Castillo. Por lo tanto, yo creo que al final la renuncia va a ser casi inevitable, ¿no? Muy bien. Ok, pero la renuncia, estando de acuerdo que es un curso inexorable, sin embargo, tiene que estar acompañada de un factor adicional. Tiene que haber una presión muy fuerte en la calle, en el espacio público, en el mundo de la opinión pública que rechace y de modo mucho más enfático se movilice para condenar este tipo de actos que están colmando la paciencia de los ciudadanos. Entonces yo creo que es esa presión estimulada por el conocimiento de estos audios procaces de vendepatrias y de corrupción,
son aquellos que van a dar un nuevo estímulo a la movilización popular y social de rechazo, y eso va a generar entonces una situación que pone a Castillo contra las cuerdas y lo obliga prácticamente a renunciar, prácticamente a abdicar, sin ningún tipo de, porque ya ha perdido todo tipo de apoyo, todo tipo de posibilidad. Ahora bien, tú esto lo ves, esto es en el corto plazo, Juan. ¿Cuál es la dinámica? Porque a pesar de que las denuncias son muy fuertes, sin embargo, hay cierta resiliencia, hay cierta, ¿cómo decirlo? Cierta fortaleza, aunque el término resulte paradójico, cierta fortaleza en estos individuos que justamente no tienen la vergüenza que pudieron tener otra gente en otro tiempo, que por menos ya hubieran puesto su cargo a disposición y hubieran prácticamente renunciado. Estos son tosudos, son tercos, y por lo tanto entonces vamos a esperar que su salida no va a ser pues ni por las buenas, ni una invitación que se puede producir en el corto plazo a partir simplemente de estas denuncias que se vienen conociendo. Juan, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo ves tú el panorama? ¿Cómo ves tú los tiempos, la perspectiva? Y si puedes diseñar un escenario de cómo se produciría esta debacle, que efectivamente todo el mundo la percibe, la huele, la olfatea, pero hay que quizás hacer un esfuerzo para caracterizarlo un poco mejor. Juan. ¿Qué tal, Ángel? Un saludo también para Víctor Andrés. Mira, yo creo que el camino más rápido para que Castillo deje el poder ante todos los hechos contundentes de corrupción que estamos viendo es la renuncia, efectivamente. Porque el otro camino, el constitucional, aquel que tiene que ver con el desarrollo a través del Congreso, lo veo como muy difícil. En la práctica, el Parlamento se ha convertido en el gran muro, en el gran escollo que hay entre la presión ciudadana y la caída del gobierno. Contra todo lo que se podría pensar, el Congreso se ha convertido en un aliado de Pedro Castillo. Y eso es algo que yo he venido sosteniendo ya desde hace varias semanas. Es algo que digo con pena, porque yo estoy dentro de aquellos que defendía la posición del Parlamento y creía que el Parlamento podría actuar de otra manera. Y en ese sentido quiero separar los esfuerzos que puede hacer una mesa directiva de lo que mandan en los 126 parlamentarios restantes, ¿no? Personajes novatos, amenazantes, pero que jamás concretan sus amenazas, que lanzan una serie de disparos al aire para satisfacer a la opinión pública, pero como hechos concretos, cero. Así de simple, cero. Lo último es la graciosa amenaza de censura al presidente del Consejo de Ministros que ha hecho ayer Flor Pablo, ¿no? Hace 2 semanas y media se presentó el premier ante el Congreso de la República. Se presentó ya casi 20 días, habló, se burló, lo retó, etcétera, etcétera, y no surgió ni una sola moción de censura. Lo invitaron, lo interpelaron y lo comentamos acá en este programa. El solo hecho que no planteen moción de censura significa que están de acuerdo con todos los desplantes que les hizo. Claro. Hoy, 15 días después, cuando ya venció el plazo, la señora Flor Pablo dice que hay que presentar una moción de censura contra el premier. O sea, qué gracioso, ¿no? O sea, qué forma de burlarse de todos nosotros. Realmente inconsistente. Ahora, ese es el lado del Parlamento. Por eso considero que lo que acaba de señalar Víctor Andrés es correcto. El camino que queda es el de la renuncia. Estos señores tienen tan poca experiencia política que no se dan cuenta que están en una situación terminal. No hay forma de cambiar el rumbo de los acontecimientos. Los congresistas que protegen a Castillo y los ministros que deben estar diciéndole a Castillo no renuncies, o los Vladimir Cerrón que por ahí pululan que le deben estar sugiriendo en el mismo sentido, no se dan cuenta que esto ya es un hecho inexorable. Se va hacia la pérdida del poder absoluto. Estamos yendo hacia elecciones generales. ¿Y por qué? Porque no solamente van a surgir nuevos audios,
Yo creo que la captura del sobrino y de Pacheco nos va a dar nuevas luces. Y no nos olvidemos que la prensa, ahora que están saliendo estos audios en el programa de Philip Butters, que dicho sea de paso hay que felicitarlo por la valentía y también felicitar a Willax, porque otros medios no han querido hacerlo y se han visto forzados a rebotarlo después que lo ignoraron. Eso tampoco hay que olvidar. Ahora no les queda otra cosa que mostrarlo a la opinión pública y subirse a la señal de Willax. Esto va a terminar enfrentando al presidente con su renuncia, y los que le dicen que no renuncien son los que temen ir a la cárcel con él. No es una posición política, como pudo haber tenido algún presidente en su momento, que le decían, no renuncies, acá estamos para luchar contigo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, a Marcela Yaipoma, a Carlos Ferrero, Luis Solari, en el año 2004, diciéndole a Toledo, de ninguna manera renuncies. Y Paniagua por el teléfono, ¿no? El mismo García, que decía una cosa y hacía otra, pues ya es otro tema, ¿no? Pero le pedían que no renunciara, Lucho Bedoya. Aquí es una situación de que se aferran al poder simplemente porque tienen temor de ir a la cárcel. Y se juntan todos los factores para que la gente proteste y exija su salida. No solo estamos hablando de una situación corrupta y generalizada, de una pandilla, sino que estamos hablando de una situación económica absolutamente deteriorada. Y algo que tampoco podemos dejar de lado, que Pedro Castillo hoy no tiene nada de autoridad. Es un individuo pintado en la pared. Es una persona a la cual nadie respeta. No tiene credibilidad, no tiene respetabilidad y no tiene autoridad. Y una persona con esas características no puede ser jefe de Estado, de ninguna manera. Lo mejor que él puede hacer, si tiene un mínimo de dignidad, es renunciar a la brevedad. Él y Dina Boluarte. Y el Congreso asumir su responsabilidad histórica a quien le toque. A mi querida amiga María del Carmen Alba o al presidente que se elija. Entonces eso nos va a llevar a otro tema, que empieza la próxima semana. ¿Quién va a ser el próximo presidente del Congreso? Algunos de esos ambiciosos que gritan y caminan por todos lados con su álbum de fotos, ¿no? Para decir que yo puedo ser presidente del Perú, o alguien serio, responsable, que realmente entienda la dimensión, lo complejo de este tema. Ese es el gran asunto que nos va a consumir en los próximos días, pues ya debemos estar hablando de cómo se va a manejar la transición. Es triste, pero es necesario decirlo. Los políticos como nosotros, Vitocho tiene una gran experiencia parlamentaria, Tó Ángel es un excelente constitucionalista, sabemos perfectamente que el gran tema en los próximos días es cómo manejar una transición responsablemente, que es algo que ya está a la vuelta de la esquina y no podemos dejar de lado. Bueno, efectivamente creo que ese es el debate que tenemos que empezar a desarrollar, visualizar distintos escenarios y buscar algunas analogías en la historia. A ti, Víctor Andrés, que te gusta ver el pasado y sacar lecciones de él, yo cuando me imagino la renuncia de Castillo, no va a ser perla de que el hombre conscientemente toma responsablemente la medida con sentido patriótico, porque descubre pues que como en el ajedrez ya todas las jugadas están cerradas y el jaque mate es inevitable, entonces renuncia. No, yo creo que más esto va a ser al estilo de lo que pasó en Ecuador. ¿Te acuerdas tú con ese presidente Gutiérrez? ¿Recuerdan ustedes, amigos? O con Bucarán. Claro, pero en el caso de Gutiérrez fue, o sea, la Fuerza Armada, la policía que lo cuidaba, desapareció y las multitudes entraron a la plaza y al Palacio de Candrolet, ¿no? Al Palacio de Gobierno allá, y simplemente él tuvo que salir por un helicóptero. Yo me imagino una situación más o menos parecida para una persona con Castillo, una salida ni siquiera honorable, sino una fuga muy propia de él. Ahora bien, eso es, digamos, el escenario, pero creo que también es tiempo de que se empiece a pensar la salida política. Y esta salida de adelanto de elecciones, creo yo que tiene que pasar por algunas decisiones que otra vez le tocan al Parlamento. El Parlamento, por ejemplo, podría aprobar en esta legislatura, antes que termine, una ley de reforma constitucional que recorte los mandatos y adelante las elecciones. Eso no tiene por qué tener los 2/3 de los votos, basta con tener la mayoría absoluta de 66-67
y podría ser plebiscitado, llevado a referéndum, conjuntamente con las elecciones, en el mes de octubre, conjuntamente con las elecciones de municipales y regionales. Creo que todos estamos convencidos que un escenario así, el 90% de peruanos apostarían para ratificar una ley de ese tipo. Si así fuera, mira tú, tendríamos elecciones entre mayo y junio, primera, segunda vuelta, y el 28 instalando y juramentando a un nuevo gobierno, nuevo presidente y nuevo parlamento. Ese, digamos, sería el escenario ideal, ¿no? Claro, hay una pregunta al medio, el régimen de transición, que indudablemente tiene que estar en manos del Congreso de la República, de un presidente que interinamente asume el mando y cuya tarea fundamental es justamente garantizar la idoneidad de este proceso electoral. Bueno, ¿cómo ves tú el asunto? ¿Cómo ves tú la salida del señor Castillo? ¿Por las buenas, por las malas, entre ambas? ¿Cuál es tu visión al respecto, Víctor Andrés? Hay que recordar que han habido salidas abruptas en la historia de nuestros países. La de Gonzalo Sánchez Bolivia. De de Lozada. Bolivia, De Lozada. de Lozada, Sánchez de Lozada, la de Evo Morales, también, También. ¿no? La de Evo Morales. Entonces, en el Perú no se dio ese caso, no se ha dado ese caso. Pero Pero hemos tenido una terrible, acuérdate de los hermanos Gutiérrez. claro, Esa es claro, trágica, pero trágica, hace más de trágica. 100 años, sí. Sí, Pero, bueno, y al final acabaron colgados en las torres de la catedral. así es. No porque los colgasen, no porque hubiesen preparado los andamios para llegar a la torre, sino que la torre estaba siendo reparada. Y como había andamios y la torre había sido reparada, los colgaron los cuerpos y ya estaban muertos, ¿no? Sí. Los colgaron 3 cuerpos de los 4 hermanos Gutiérrez, ¿no? Marcelino, Marceliano y Silvestre, ¿no? Y el otro fue quemado en el Callao. Así es, así es. Entonces, bueno, pero claro, habían asesinado pues a Malta, ¿no? Fue una cosa terrible en el cuartel de Santa Catalina. Bueno, Ajá. mire, yo creo que, insisto, yo creo que él va a renunciar al final. Se va a ver acorralado dentro y fuera. Ya está un poco acorralado y yo creo que falta un empujón para que renuncie. Y creo que sería lo mejor. Ahora, lo ideal sería que el Congreso, desde ya ahora, como bien lo decías tú, Ángel, apruebe en 2 legislaturas el adelanto de elecciones. Yo quiero recordar, como ya lo he dicho en otra oportunidad aquí también, que en abril del 18, cuando subió Vizcarra, a la semana que subió Vizcarra, presentó un proyecto de ley para adelantar las elecciones. Iban a ser el 2020. Imagínense, si hubiesen habido elecciones en 2020, no había habido cierre del Congreso, no había habido, pues, Merino, Sagasti, Castillo, etcétera, ¿no? Hubiese sido diferente todo, muy diferente todo. Pero, en fin, todo el mundo se opuso a eso. Y hoy día hay gente que ya empieza a verlo con buena simpatía. Creo que hay que hacer un adelanto de elecciones, que se vayan todos, y una renovación total de la política. Y estoy seguro que con el fracaso tan reciente de la elección pasada, estoy seguro que el pueblo peruano va a elegir mejor esta vez. Por lo menos se van a preocupar en elegir mejor. Pero claro, los partidos siguen debilitados, no hay casi partidos, el Congreso está atomizado, lleno de muchos oportunistas y inexpertos además, y que es un Congreso que se ha convertido en un Congreso servil, ya no obstruccionista, sino hemos pasado de un supuesto Congreso obstruccionista a un Congreso servil, que se venden los votos por puestos de trabajo a los amigos, a los compadres o por obras que quieren hacer. Entonces yo creo que con todos esos antecedentes deberían haber una renovación de la política. ¿A través de qué? De unas elecciones. No encuentro otro. En democracia no hay manera de renovar la política si no es con nuevas elecciones. En las dictaduras es con golpes de Estado, con persecución, con cierres, pero en democracia no encuentro otra salida que no sea adelantar elecciones, ¿no? Lo que sucede en Europa y sucede en muchas partes del mundo. Sí, claro, es una salida que, digamos, fuerza la Constitución, pero es democrática, porque finalmente hace que la crisis se resuelva en el seno del pueblo que, de acuerdo a nuestro régimen constitucional, es el titular de la soberanía, es el depositario del poder. En consecuencia, si esta crisis se generó, digamos, por una mala elección,
que el pueblo tenga la oportunidad de producir la rectificación correspondiente. Juan, tu opinión al respecto. ¿Cómo ves tú el mismo asunto? Sí, creo que más que el camino del referéndum, yo coincido con Vitocho. Mira, de acá al 15 de junio, que termina esta legislatura, tranquilamente se puede aprobar este proyecto de ley que sería de adelanto de elecciones y luego los primeros días de agosto en segunda votación, o lo que existe, la segunda Pero legislatura. Juan, si me permites, si así fuera, tendría que tener 2/3 del número de votos, 87, y esa es una cifra lejana. De acuerdo, de acuerdo. En todo Entonces, caso, los la salida 66, plebiscitaria, no, el referéndum no es una cosa, es es que una cosa lo que iba, válida. claro, lo que iba a plantear era que exista en el Parlamento una dosis de realismo que lamentablemente no la hay, ¿no? Yo creo que hay muchos que se están aferrando a una posición totalmente virginal, ¿no? Así, totalmente inexperta de creer de que esto va a pasar. No va a pasar de ninguna manera, porque esta gente va a seguir hablando, más aún cuando tienen los 30 años de cárcel sobre la cabeza, y más aún cuando se sabe que la corrupción es generalizada. Y el tema del fraude, que ha sido soslayado, que ha sido dejado de lado, es una realidad. Ese es un tema concreto. Este señor llegó al poder por medio de un robo en las urnas. Y eso es algo que no quieren tocar porque eso afecta directamente a los caviares, que han Así es. sido parte de este proceso, por eso no lo quieren levantar, porque están todos los elementos, Vladimir Mesa, las declaraciones, etcétera, etcétera, están todos los elementos para demostrar que hubo un fraude. Y eso le corresponderá al próximo Congreso juzgar a todos estos integrantes, tanto del jurado como de la OMPE, porque ahí se ha cometido un delito contra la voluntad de la nación. La Constitución es clarísima, no se puede torcer la voluntad popular. Esa es la función suprema del Jurado Nacional de Elecciones, que no la ha cumplido. Entonces, ese tópico, por ejemplo, está quedando de lado. Como está quedando de lado, y no se dice, ¿no? Y esa es otra pena, realmente es una pena. Mira, parte del deterioro que tenemos, y es necesario decirlo, es porque tú ves en la televisión a opinólogos, a catedráticos de universidades, todo muy respetable, pero que no saben nada de política, absolutamente nada. Y es por eso que la opinión pública está así confundida, porque los medios de comunicación están contribuyendo a esa confusión y están generando adorar una píldora que está chamuscada hace mucho tiempo. Pero estos politólogos que seguramente tienen consultorías de por medio, o seguramente no pueden interpretar la realidad porque no la han leído antes en los libros, ¿no? Libros teóricos, no se dan cuenta que acá todo concuerda, absolutamente todo concuerda. Pero lo que no quieren es armar el rompecabezas. Vladimir Mesa dice, a mí, cuando me pregunta el señor Pacheco, ¿cómo hago para cobrar por mis servicios? Hago que es a través de Karelin López, eso es lo que cuenta Samir Villaver. Luego Vladimir Mesa va al Congreso y dice que él conoce a Karelin López, la conoce de gestiones anteriores. El señor Vladimir Mesa ha trabajado con César Álvarez, ha sido socio de César Álvarez. Álvarez ganaba en todas las circunscripciones de Ancash. Y cuando no ganaba, mataba al alcalde, como sucedió con uno, ¿no? Entonces, hay una serie de hechos que corroboran que se ha rodeado de una gente completamente mafiosa y no se profundiza en el asunto, simplemente porque no se quiere. Y por otro lado, las declaraciones de Karelin López contundentes se corroboran con lo que dice Samir Villaverde, solo que vienen acompañadas de audios. Lo que dice Bruno Pacheco en uno de los audios, poniéndose de acuerdo antes sobre los $20,000. Esta comisión del Congreso que presidió, creo que el general Williams, que dice que no hubo ningún problema en el tema de los ascensos. ¿No? Lamentablemente, pues, como bien dice Vitocho, este Congreso se ha convertido en servil porque ese tema de los ascensos era clave porque ahí había una participación directa de Pedro Castillo en los ascensos y en el cobro de cupos, que lo denunció un general. Entonces, no estamos hablando de los audios que hemos escuchado anoche o la semana pasada, estamos hablando de un conjunto de hechos que están articulados, que demuestran de que hay un grupo, una banda de delincuentes en Palacio de Gobierno. Y ante eso creo yo que la opción del adelanto de elecciones, ya para no polemizar, en cualquiera de las dos opciones, Sí, claro. es Finalmente, inevitable, pero claro. es inevitable. Sí, Y es sí, algo que debe colocarse en la agenda ya,
de parte del Congreso de la República, entender que no hay otro horizonte, que tienen que ponerlo sobre, porque lo peor que le pueda pasar a ellos es que los agarre así desprevenidos, ¿no? Es algo que ya lo tienen que incorporar en la discusión interna. No pueden evitarlo, ya les tocó, así de simple. Sí, Les pues. tocó ese momento y tienen que asumirlo. Sí, todo lo demás es una descomposición absurda, una suerte de ensimismamiento que no resuelve nada y que sacrifica al país, sobre todo sacrifica al país porque en un momento tan grave, la coyuntura económica, el empobrecimiento, el hecho que la gente esté en la intemperie en sus derechos, necesita de una acción política firme y eficaz, cosa que hoy este gobierno, por todas las razones que hemos dicho, no está en capacidad de hacerlo. Bueno, hemos llegado al término de este programa. Como siempre, yo quiero agradecer pues, a Juan Cheput y a Víctor Andrés García Belaúnde por sus valiosos comentarios, expresarles a todos ustedes nuestro reconocimiento por seguirnos semana a semana en este programa Plataforma Democrática, y esperamos pues que los argumentos que aquí conversamos y vertimos sean de utilidad para que ustedes también saquen sus propias conclusiones. Ese es el mecanismo, cómo la democracia funciona, y esa es la razón de ser de un programa como este. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima y muchas gracias.